Blanca Nájera, psicóloga clínica de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, está con nosotros. ¿Cómo le va? Bienvenida, gracias por esperarnos. Buena tarde. Ahora sí dije buena tarde, me he pasado diciendo buenos días. ¿Cómo está? Buenas tardes, un gusto estar aquí. Gracias a usted por acompañarnos. El protagonista de esta campaña fueron dos elementos. El primero, el mes más violento por cifras en crimen de diferentes tipos. Creo que arrastra también lo que ocurrió con los niños de las Malvinas. Y luego que el centro de la discusión y el declive como país que hemos tenido es seguridad. Independientemente de quién llegue a esta segunda vuelta, si es que hay o no hay, ¿cómo debería enfrentarse el crimen visto desde la psicología? Bueno, creo que para empezar es importante tomar en consideración el contexto social que estamos viviendo. O sea, tomando solamente cifras como para contextualizar, ya en febrero del 2023 se ubicaba Guayaquil dentro de las 25 ciudades más peligrosas del mundo. También tuvimos las cifras en relación a las muertes violentas de niños, niñas y adolescentes. Fueron más de 788 asimismo para el 2024. Tenemos también datos que UNICEF ubica entre la violencia y el incremento del reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes por bandas de la delincuencia organizada. Tenemos también las denuncias que se han hecho en relación a que las escuelas, las comunidades han dejado de ser espacios seguros, se han vuelto lugares de amenazas, de extorsión, donde las personas no pueden transitar de manera segura, y a eso se suma la deserción escolar, que ya en el 2024 había un número de 64.024 estudiantes que no habían sido inscritos dentro del sistema educativo. Entonces yo creo que ese contexto ya de por sí nos da una idea de qué es lo que está pasando con las instituciones sociales y cómo eso está repercutiendo sobre todo en los niños, niñas y adolescentes, que de alguna manera son los que están más tomados, ¿no? Diríamos entre la vulnerabilidad, la violencia y el crimen. Blanca, hay una condición que se le atribuye que se ha exacerbado a los niños y a los adolescentes. Hablan de que son deshumanizados, que hay una condición de empatía, a pesar de que se repita tanto la palabra, que se ha disminuido, y por eso podríamos eventualmente hablar de hechos mucho más cruentos, mucho más violentos. ¿Es real o hay una condición humana de un nivel de violencia y de agresividad? Es interesante su pregunta porque creo que es indisoluble el vínculo que hay entre el individuo y la sociedad. Okay. O sea, diríamos que para muchas lecturas en relación al crimen, el crimen es un efecto sintomático de lo que no anda en lo social. Por ejemplo, en África el crimen que más se comete es la violación. Si tomamos en cuenta las muertes violentas, los crímenes, el tema de la delincuencia organizada, también da cuenta de algo que no está andando en lo social. Es decir, las garantías de acceso a derechos para temas de educación, salud, trabajo, etcétera. Entonces, creo que es indisoluble hacer un análisis de lo que está pasando con estos adolescentes que pueden verse deshumanizados, pero también en relación a qué es lo que pasa con una sociedad donde qué ofertas se les da a los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Yo me hacía la pregunta por qué cada vez hay más niños, niñas y adolescentes que están incidiendo en actos delictivos. Y ante eso también me preguntaba qué se les oferta. ¿Qué se les oferta a estos jóvenes? ¿Qué espacios posibilitan construcciones subjetivas, construcciones de identidad? ¿Qué pasa en relación a las instituciones? O sea, las instituciones empezando por la institución familiar, las instituciones sociales, como pueden ser las instituciones educativas, los espacios comunitarios, que realmente son de donde se forja un individuo. Entonces, creo que es necesario tener un análisis también de qué es lo que pasa a nivel social en relación a esta alta incidencia del crimen, de la delincuencia, que cada vez es con una violencia mucho más cruenta, cruel. Sí. Blanca, muy buenas tardes. Andrés Merino la saluda. Pues estamos viendo que esto, bueno, el problema sobre todo de la delincuencia, del crimen organizado, entre otros, no está atribuido a una sola causal, sino tenemos una multiplicidad de factores que habría que atacar pues, para dar soluciones que dentro de todo tenga un impacto positivo en el desarrollo social. Lastimosamente, pues tenemos ya niños y ya es bastante común esto, inclusive verlo en las noticias. Del análisis que pudiera realizar, sobre todo, y aquí hablo nuevamente sobre las propuestas que han tenido los diferentes candidatos, ¿qué podríamos rescatar, sobre todo a la hora de tener este enfoque más integral sobre el cómo solucionar este problema de rehabilitación, de readecuación, de recuperación inclusive de espacios públicos
que bien o mal en el corto, bueno, diría en el mediano plazo, tiene efectos positivos para la sociedad? Bueno, en primera instancia, como usted bien lo ubica, hay múltiples causas que dan cuenta de esto, ¿no? Por un lado está el tema legal, judicial, las situaciones de cuando se puede detectar a niños, niñas y adolescentes, los casos, cómo se manejan, porque hay un ciclo de violencia, ¿no? Ujú. Entonces, la forma en la cual se está apelando a esta violencia es con más violencia, lo que hace que se vuelva más cruenta. Entonces, ahí tenemos el caso de las Malvinas, el caso, entre otros niños, niñas y adolescentes con temas que han sido extrajudicialmente, el tema del asesinato, ¿no? Pero considero que el tema social, el tema educativo, es decir, la garantía de derechos que se puedan propiciar para ofertar otros espacios, porque si no, en estas situaciones donde tenemos un alto índice de pobreza, un alto índice de desnutrición, un alto índice de niños, niñas y adolescentes que desertan los temas educativos, entonces es lo que se les va ofertando. De hecho, en uno de los espacios de congresos que se trabajó el tema de violencias, tuvieron una reunión con la Cámara de Comercio donde ellos podían ubicar que ya no son las bandas las que van a buscar o a reclutar, sino que son los niños, niñas y adolescentes los que hacen fila para ser parte de estas bandas. Entonces es poder ubicar allí todas estas falencias que se juegan desde lo familiar. En una entrevista con una abogada de la unidad judicial que lleva causas de adolescentes infractores, ella decía que hay 600 causas en Guayas que se han abierto en 2024, donde la mayoría son personas que tienen familias que son monoparentales, la madre trabaja, las madres tienen miedo de cómo hacer con estos niños, niñas y adolescentes que están insertos en bandas criminales. Entonces vemos que es una cosa que está conectada todo el tiempo, o sea, lo familiar, lo social, los espacios, los derechos, es lo que permite a una persona que pueda encontrar un modo de estar en el mundo. Y lastimosamente, el modo en el que estos jóvenes han encontrado hoy en día va muy en boga en relación al crimen, a la delincuencia. Es como el lugar en el mundo. Queremos agradecerle, Blanca, por haber estado con nosotros. Un abrazo y que tengan una muy buena noche. Gracias por su aporte.